Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy de una manera especial en este 29º domingo del tiempo ordinario. Ñanguajepoteitema Hina lleva Pejun Ame, 34 domingos, ahí celebramos la fiesta de Cristo Rey y eso significa nuestra propia resurrección, que hemos comenzado el año pasado con el Adviento, es decir, que va colocándonos en nuestro mismo caminar de la vida, de nuestro nacimiento, lleva. Entonces, en una manera cíclica, ella cañandea y ñandea lleva ella pañandea y putasona, amba ella pañandea y coena, co ñande comunidad, co ñanderoga pube, co ñandenetame, en nuestra propia iglesia, cada uno de nosotros, ¿verdad?, con su responsabilidad en la construcción del reino de Dios. Bueno, queridos amigos, ahora entonces nosotros estamos leyendo la primera lectura desde el libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 45, versículo 1 y luego del 4 al 6. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios desde Isaías. Yahvé es salvación. Bueno, amba ella Ñandeyara lleva Ñandepusino, amba ella Ñandeyara Ombasa Ñandepeipo. Y aquí está la figura de Ciro, ¿verdad? Ciro, que siendo una persona totalmente extranjera, no es de raza israelita, sin embargo, el Señor lo utiliza como instrumento. Ciro ha sido utilizado entonces como un instrumento de Dios. Y eso es lo que entonces Isaías ahora nos vuelve a recordar, pero ella ñonde lleva la ogeromandu añande iñande, sino que hay otros profetas también. A lo largo del Antiguo Testamento escuchamos varias veces, leemos varias veces. A ver, sobre todo, este rey, este personaje que aparece en varias oportunidades, Ciro, que es el que va a vencer a Babilonia, al asumir el poder entonces del imperio persa. Entonces Ciro lo primero que hace es tomar una nueva línea de gobierno. Israelita, bueno, tapejo para llegar a penetame, pejo tape reconstruir la penderoga, pejo tape reconstruir la pende templo, la vende muralla, apama lleva pemopo amballeguita. Bueno, y entonces aquí la lectura que nosotros hacemos entonces, queridos amigos, desde un sentido histórico, porque con ya lleva nuestro contexto histórico. Pero hoy coañan de rejina terapeñan de yagüere coa lleva hoy cosa añan de peruña mañana ya y con lo lleva. ¿De dónde me viene esta bendición? Muy lleva un ese coñan de yara gracia ya es. Y ahí entonces hacemos nuestra propia meditación. Y es lo que Isaías está meditando y él dice:
ñande yara hoy puru y chupe, es decir, le utiliza al mismo rey extranjero, le utiliza al mismo Ciro. ¿Para qué, queridos amigos? Para reconstruir Jerusalén, para reconstruir la nación, para reconstruir las murallas, para reconstruir el templo. Pero en realidad, ¿quién es Jerusalén? ¿Quién es el templo? ¿Quién es el que necesita ser reconstruido? Ah, ñandego, vea, si yo quiero fuera. Ñandego, ñandeyara con angoñe e inaje y ñandea lleva. Te cotevere ñe pinúa lleva, emopu allí pejo amaba después. Te coteve entonces con angaere ñe pinúa lleva ñe mombarete mía lleva, ni quiere pitare mañana ya puede ir. No, con angaelare ñe pinúa are cueja, con angaelare ñe pinúa are ya, poa lleva. Peñan de yara o yerureba cuendejo, yerurende con angaite bebé lleva. Y entonces, queridos amigos, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros vemos esta realidad, upe veñan de ñañe pinúa lleva ñambapo. Haya pobeika tumía y ñamopu ajanwa, veñan de reco, ñamopu ajanwa. Todo lo que se refiere, ¿verdad?, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y por eso dice, y hace una lectura maravillosa, porque dice, el Señor le dice a su propio ungido, Hamal ha ungido, y es un rey pagano, es un rey extranjero, le dice a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes. Es decir, ya ve Santo Tomás de Aquino en su filosofía, ¿verdad? Él siempre habla de causas segundas. Causas segundas y diciendo, ahí ñande yara este utao ya poginande guana, sino que ñande yara catoete, oye manifesta, oye cualcande maru vive. A vean de sí, vean de ru, vean de abuela, vean de patrón, vean de yo que, vean de amigo mío ya en día lleva. Vean de mire con de mena, de membendera, ere lleva peor ya en día, ya ne imagina de una o de otra manera. Causa segunda de Dios actúa por medio de alguien. Cuando hoy lleva con ñan de yarañe, esta es una causa segunda y que tu jamás lleva peñan de yarañe, pene apitu ume, pene ñe ame andeco angayere, bueno. Si allí esa cosa pues añe pues no haya pope, tape pues juveñan de yaro y pota haisa yero y haisa se. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe.
Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e dominical. Estamos nosotros reflexionando hoy en este domingo, 29 dice, bueno, entonces del tiempo ordinario. Ñande Yikuapona, 34 velas ya jatajina, bebe ya celebrata nuestra propia resurrección, es decir, nuestro propio triunfo. Cristo, Rey, es nuestra resurrección, queridos amigos. Hemos comenzado desde nuestro nacimiento un proceso de vida, desde el Adviento, Navidad, hemos llegado verdaderamente, estamos dando los frutos necesarios, esos frutos que el Señor nos pide, esos frutos de la viña que el Señor puso en nuestras manos, ¿verdad? Para producir los frutos adecuados. Entonces, o sea, bajo nuestra responsabilidad. A través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 5b. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de bienes. Queridos amigos, esta es la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Es la primera carta, así oficialmente, que nosotros conocemos, posiblemente en el año 52, allí cuando Pablo escribe y envía esta primera carta a los cristianos de Tesalónica. Y seguramente que ha sido la primera carta que escribió también Pablo a mediados del siglo I, a mediados, parece en las 50 cueras, lleva para arriba. Y lo hace de una manera que le ha brindado mucho cariño, ¿verdad? Y muchos favores. Pablo los alaba porque ellos tuvieron que atravesar situaciones de conflicto muy serias por aceptar el Evangelio. Aquí entonces, queridos amigos, está el caracú, el meollo, la idea central. Pablo ayepa y cuando ellos becuera, Pablo oyó jojenda becuera, Pablo oyó ñepunua yepa o guatay ya becuera. Pero eso no era fácil, ciertamente que siempre la evangelización ha tenido sus peros, ha tenido sus momentos difíciles, ha tenido sus momentos, ¿verdad?, de lucha. Pero upea, si yo que upea, upea de isegina lleva la ñande ya ella pareja, porque ñande mocane o será porque da y puedo poner ñande, etcétera. No, al contrario. Upea isegina si yo que fuera que somos nosotros, ¿verdad?, que tenemos que comenzar a movernos, a trabajar, a esforzarnos,
a luchar para poder entender lo que Dios nos está pidiendo y podamos comprometernos más en la construcción del reino de Dios. Porque eso es lo que se está viendo, ¿verdad? En primer lugar, aquí luego ya te está hablando de una comunidad, quiere decir que Pablo anda ahí 4 años. Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces somos nosotros. Somos esta comunidad que les saludamos, somos esta comunidad que estamos preocupados, ¿verdad?, por todos ustedes, esta comunidad que tiene que crecer y que tiene que salir adelante. Importante que esta comunidad está siempre unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Este es otro detalle también importante, está unida a. Upea de ella y cuaponana, porque estañas de ella y ujutañas en duta. Todo lo que significa la cuestión, ¿verdad?, de las sectas, la cuestión entonces de los protestantes, ¿verdad? Nosotros hablamos de unidad o nosotros queremos hablar siempre de situaciones difíciles, de doctrinarias, etc. Pero ya, si yo quiero, porque si verdaderamente nosotros hubiésemos hablado de cuestiones doctrinarias, vamos a comenzar a hablar un poco y al que tiene por lo menos un dedito de cerebro, hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que las cosas no funcionan así, ¿verdad? Que no funcionan así. Entonces, él es pues. Y aquí entonces quiere decir que no hay deseo de unidad, no hay deseo de caminar juntos, no hay deseo de caminar en la común unidad, que es la comunidad. Quiere decir que ñandé, yecosejina, cuantos años y llamo. Pero, por eso es que tenemos que hacer. Con el sentido crítico tenemos que mirar. Y entonces, ¿por qué queremos caminar solos? ¿Qué es lo que nos está interesando? ¿Por qué nosotros no queremos hacer una verdadera comunidad en donde todos podamos hablar el mismo lenguaje? Jesucristo es el mismo. La iglesia es la misma. El proyecto de evangelización es el mismo. Y entonces me van a venir con la cuestión de interpretación. Baila a interpretar lo que le canta, pero justamente para apuntar simplemente a sus inclinaciones, sus deseos, sus preocupaciones y sobre todo entonces sus intereses. Apenas y por ahí, porque entonces quiere decir, queridos hermanos, nunca dañemos ahí la unidad, porque eso es ser falso profeta. Eso es verdaderamente buscar más que la unidad, la desunión. Entonces te y por de aquí se te presenta Pablo, Silvano, Timoteo, que saludan a esta iglesia de Tesalónica. Y lo primero que pide es justamente que la paz y que la gracia llegue aquí en medio de ustedes. Y por eso dice, nosotros damos gracias a Dios por ustedes. Y así les recordamos en nuestras oraciones. Sin cesar les tenemos presente a ustedes. ¿Por qué? Y porque esta es la fe, queridos hermanos, como Dios se ha manifestado para con nosotros. Una fe que se manifiesta en obras. Y estas obras que significan la unidad, estas obras que significan el seguimiento bajo un solo pastor, ¿verdad? Y un solo rebaño. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más en de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento.
Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Evangelizar con autenticidad. Una característica de la cultura contemporánea es el deseo de autenticidad. Estos días, pues no recuerdo muy bien en qué medio fue, ¿no? Pero entre las pequeñas entrevistas que he tenido así con medios de comunicación, ¿no? En uno de ellos me dirigieron una pregunta, me preguntaron, ¿qué aspectos positivos o virtudes cree usted que tiene el joven de nuestros días? Porque bueno, habrá muchos problemas, pero algunas virtudes, digo yo, hombre, obviamente no, hombre, vamos a ver, yo creo que las virtudes y los defectos están mezclados, entonces la pregunta yo creo que era procedente, ¿no? Era procedente. ¿Qué virtudes, qué aspecto positivo destacaría usted de los jóvenes de nuestro tiempo? Y yo la verdad es que nunca así lo había pensado explícitamente, pero me arranqué en contestarle que yo creo que la búsqueda de autenticidad es una característica de los jóvenes de nuestro tiempo, el deseo de autenticidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas frustraciones, hemos tenido muchas decepciones, hemos sido testigos de mucha corrupción. Diciendo, aquí todo el mundo tiene su precio, aquí todo el mundo tiene su precio. De las cosas dependiendo del dinero, dependiendo del poder, pues entonces no hay autenticidad, ¿no? Lo vemos también pues en la clase política. En la clase política, en el fondo, pues los políticos, más que creer en unos ideales, están consultando las encuestas para ver qué tienen que pensar para ser votados. Madre mía, mire usted, a ver, yo para eso no necesito un político, me vale con una consultora sociológica, Pero claro, hay dos tipos de políticos, ¿no? Los que por la mañana se desayunan consultando a su conciencia, o los que por la mañana se desayunan consultando las encuestas, ¿no? Y eso que decimos de los políticos, podemos decirlo de todo el mundo, de todo el mundo. Y como esto es notorio, hay un verdadero deseo de autenticidad. Aquí hay alguien que cree en lo que dice. Hay alguien en el que lo que dice, lo que siente y lo que piensa conjugue. A veces uno dice lo que no siente, otras veces no siente lo que no piensa. Entonces, a ver, estamos interiormente como divididos. ¿Es posible que lo que pienso, lo que siento y lo que digo puedan conjugar? Esa es la autenticidad. La autenticidad es conjugar en esas tres cosas. Lo que pienso, cuál es mi fe, aquello que siento, cuáles son mis sentimientos más profundos, aquello que yo expreso, todo ello conjuga. Entonces esa persona es auténtica. Y eso el mundo sabe valorarlo. Y a veces incluso te encuentras personas, alguna a mí me lo ha dicho, ¿no? Te dice, bueno, la verdad es que yo no pienso como usted, voy a ser sincero, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que yo en usted veo una autenticidad, y eso es muy importante. Que nosotros partamos de una autenticidad en lo que hagamos, ¿no? Sin estar mendigando ser aplaudidos, ser acogidos, sin que nuestro punto de referencia sea el aplausómetro, el aplausómetro que podamos obtener en los demás. Qué importante, ¿no? Qué importante es esto. Me contó un sacerdote italiano, una anécdota sobre la importancia de la autenticidad, ¿no? Y dice que estaba en la clase de religión, y ya estaban pues un momento de los adolescentes en los que ya comienzan a tener ese sentido crítico, y dice que un alumno
le pregunta al sacerdote, ¿no?, al profesor de religión, le dice: oye, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? Le dijo, ¿no? Entonces, claro, me dice, pero vamos, es que me quedé electrocutado, dice, ¿no? Porque claro, esa pregunta es una pregunta. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? A ver, detrás de esa pregunta, en el fondo hay una búsqueda de autenticidad, ¿no? Es como decir, tú esto que me estás diciendo, me lo estás diciendo porque eres un profesional y te toca decirlo, ¿no? Y estás cumpliendo lo que está mandado, o tú en el fondo eres amigo de Jesús y te crees y formas parte y amas lo que Él ama y me lo dices. O sea, tú eres un profesional o eres un enamorado, ¿eh? Ese es un peligro, ¿eh? En España, no sé aquí, pero en España suele haber muchos chistes y mucha así ironía con respecto a los funcionarios del gobierno, ¿no? Los funcionarios que tienen pues, ya la plaza fija, tienen su puesto de trabajo fijo porque ya han sido capaces, ¿no?, de acceder a ser un funcionario del gobierno y ya no pierden nunca su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, pues se suele decir que los funcionarios son los que son más ateos. Dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Dice, porque no creen que haya una vida mejor, ¿eh? Dice, entonces, pues dentro de, permitidme la ironía, ¿no? A ver, claro que esto también forma parte de la búsqueda de la autenticidad. Nosotros las cosas no tenemos que hacerlas porque yo soy un funcionario y me toca decirla, no, sino porque soy un enamorado. Soy un enamorado y te hablo desde mi coherencia. Desde mi coherencia. No te digo esto porque me toque decirlo, sino porque te quiero y porque amo a Dios, ¿no? Y en esa confluencia de amores pues soy coherente, soy coherente. El mundo necesita más de testigos que de maestros. Esta fue una famosa expresión de San Pablo VI. El mundo necesita más de testigos que de maestros. Y si necesita maestros, que también los necesita, si necesita maestros, es en la medida en que sean testigos. En la medida en que sean testigos. En el fondo es pedirla, ¿no? El mundo nos pide autenticidad, nos pide autenticidad, nos pide coherencia. Escuché también a un misionero una anécdota, ¿no?, que estaba él en África predicando en una misión a los niños, pues la catequesis sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, y hablándoles estaba en la propia capilla, estaba allí el sagrario, que tiene su vela encendida, y les decía pues cómo el Señor está realmente presente, se ha quedado entre nosotros, aquel que estuvo en Palestina, que marchó a los cielos, pero sin embargo dijo, yo estaré con vosotros y aquí, en este lugar, en este sagrario, en esta caja que la adornamos con esta vela encendida para recordarnos que está dentro, aquí está, ¿no? Dice que había un niño detrás, ¿no? Un niño que levantaba la mano, y cuando terminó la catequesis le dijo, ¿qué querías preguntar, ¿no? Y aquel niño, pues en su inocencia, pero también en su coherencia, le preguntó al misionero, oye, ¿y tú por las noches qué haces? ¿Te vas a la cama y le dejas aquí solo? Claro, porque le decía, porque hombre, pues está aquí Jesús, y por las noches ¿qué haces, no? Se queda así solo Jesús, ¿no? Claro, decía que el sacerdote que aquella reflexión del niño pues era una verdadera sacudida que nos llamaba pues a tomarnos en serio la presencia de Jesús en la Eucaristía. A decir, si fuésemos coherentes, nuestra vida sería más eucarística. Pues es obvio, si fuésemos coherentes, nuestra vida sería más eucarística, ¿o no? ¿Cómo es posible, ¿Cómo es posible que pasemos más tiempo delante del televisor que delante del sagrario? A ver, ¿cómo es posible eso? Pues porque falta autenticidad. Porque en el fondo tenemos unos principios ya, pero no estamos interiormente unificados. Entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo, a ver, hay falta conexión, falta autenticidad. Entonces creo que ese es un factor clave de
de esta, ¿no? De esta llamada a la evangelización. San Juan Pablo II habló de la teología arrodillada, ¿no? En este orden de cosas. Es decir, frente a una teología propia de quien calienta la cabeza, ¿no? Porque es verdad, a veces hacemos una teología abstracta, que calentamos la cabeza sobre conceptos abstractos, pero no te lleva a convertirte, no te lleva a arrodillarte. Entonces, ¿tú para qué quieres esa teología? ¿Para qué quieres esa teología? Alguien puede ser un erudito, ¿no? De la teología, pero casi se está como sintiendo seguro de sus erudiciones teológicas y eso no le lleva a la conversión. El Señor se reveló a los sencillos, no a las mentes privilegiadas, ¿no? De hecho, fijaros en la historia de la Iglesia, todos los teólogos, prácticamente todos, si no eran herejes, los teólogos hasta el siglo XII fueron santos. Aquel que se dedicaba al estudio de la teología, pues lógicamente era santo, porque se dedicaba totalmente a conocer a Dios, y conocerle más es amarle más, y amarle es convertirte. Los teólogos hasta el siglo XII fueron santos, excepto los herejes. Pero a partir del siglo XII comienza una crisis importante, que es la crisis del nominalismo, en el que empezamos un poco a jugar a las abstracciones, a las dialécticas. Vamos a hacer una dialéctica, una confrontación, pero tú quieres convertirte o tú quieres demostrar delante de los demás que tienes un piquito de oro. A ver, ¿eso para qué sirve? Entonces, cuando San Juan Pablo II, ¿no?, llegó a España en el año 82 y visitó Salamanca, que era la cuna de los teólogos, ¿no?, allí les dijo: a ver, la Iglesia necesita teólogos arrodillados, teología arrodillada, autenticidad, autenticidad. Por lo tanto, ¿no?, y concluyendo este punto tercero en el que hablo de que evangelizar es evangelizar en la autenticidad. Aquí la clave está en la santidad. Porque ¿qué es la santidad? Pues la autenticidad. Vamos a ver, la palabra autenticidad dicha desde el ámbito teológico es santidad. La palabra autenticidad es la observación desde la psicología humana de lo que acontece en alguien cuando es santo, que es auténtico. Pues ya está, vamos a ser claros, ¿no? Te lo digo visto así, o te lo digo en activa, en pasiva o en perifrástica, pero obviamente es lo mismo. La autenticidad es la impresión que produce en nosotros aquel que es santo. Nos produce la impresión de autenticidad. Este tío es auténtico. Es una persona que dice, verdaderamente es coherente. Ayer escuché yo aquí una expresión mexicana que me gustó mucho. Me dice, ese es un tipazo, me dijo. Y ahí en España esa expresión no se utiliza así, ¿no? Y vi que significaba, es una persona madura, es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que sabe por dónde va, que es coherente, ¿no? Bueno, pues me encantó la expresión, ¿no? Me encantó la expresión. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo, 29º del tiempo ordinario. Y en te imagina ¿verdad? Al final, que significa para nosotros nuestra propia resurrección, la fiesta de Cristo Rey. 29º, es decir, el 29 de los 34 a donde vamos a llegar. Queridos amigos, esta tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos propone hoy la Iglesia en este camino pedagógico del ciclo de nuestra propia vida. El ciclo litúrgico significa el ciclo del hombre, cómo nos vamos desarrollando. Y en este día del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 22, del 15 al 21. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres nada más y nada menos que sincero y que estás, dice, enseñando con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, le dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús le dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queridos amigos, entonces aquí nos estamos encontrando con esta magnífica lectura de hacer un buen discernimiento. ¿A qué cosas tenemos que aferrarnos en la vida? ¿Cuáles son los elementos, los principios y los valores que nos van a servir siempre? Secula seculorum, es decir, por siempre, la eternidad, ¿verdad? ¿Cuáles son estos valores que perduran? Y entonces, primero luego nos dice que le quieren poner a prueba a Jesús, estos herodianos y estos que vienen aquí, sabemos. Fíjense cómo ellos vienen adulando. La primera partecita, o adulan, sabemos que tú eres sincero, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Bueno, entonces usted ve, oye, por una egoísmo con una adulación. Y gato amaisa, entonces la oyarraina ave, y gato amaisa, y la un botado, y ahí na peña de yara. O amaisa, a ver qué nos va a decir. ¿Por dónde? Por lo que la imposible, el mundo, quién sabe dónde lleva, porque Jesús también era muy directo, ¿verdad? Pero Jesús no se deja llevar ciertamente por adulaciones, no necesita, pero absolutamente. Y entonces viene aquí la pregunta bomba ya, ¿verdad? Dinos qué te parece, ahí está. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Está permitido o no pagar entonces el impuesto al César? Y ciertamente que aquí entonces es lo que decíamos al comienzo. A ver, ya ponen de la discernimiento. ¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer en la vida? Nosotros tenemos que responder, dice aquí directamente, a el contexto de nuestra sociedad, al contexto de nuestra comunidad, al contexto de nuestra humanidad. Acuérdate que habíamos en Dulceina que lleva Jesús, pues no despotrica contra el César, oye, pues no es IGP bandido, pedazo mondajado, lo que sea, ese ocupador, ese hambre, cualquier cosa, era el César. Los romanos, habiendo visto así, vende Wimba, Eveta, Pejopaco, Ave, los bocaputas, vende acá, Ario, lo que sea. Jesús, tranquilo, ¿verdad?
Y entonces dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una distinción aquí. Ya dividí Ponana ya. Y entonces, más inteligentemente, ¿verdad? Jesús le dice, bueno, a ver, díganme. El impuesto al César, ¿vio? El impuesto al César. Paga, vea. ¿Con qué se le paga el impuesto? Y aquí está la moneda. Esta es la moneda. Bueno, ¿y de quién es esa figura? Y esa figura que tiene ahí es del César. Ah, y porque es de él, es de Roma, etc. Bueno, la imbaea. La imbaea. Pero no nos olvidemos, nosotros, como valores absolutos, ¿verdad?, que tenemos que vivir, que tenemos que procurar tener en nuestra vida, en nuestra sociedad, vamos a darle también a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces, no nos quedemos simplemente, ¿verdad?, en las cosas que no tienen valor y que no tienen sentido para nuestra vida eterna, que no tienen sentido para nuestro crecimiento como personas. Esto, si viene a tus manos, bueno, y dale de nuevo, devuélvele, paga yo el impuesto, sin va en teoría. Pero con respecto a Dios, queridos amigos, y esto es lo que vale y esto es lo que da sentido también a toda nuestra existencia, entonces denle a Dios lo que es de Dios. Así como ustedes le dan a Él lo que le pertenece, porque a veces boca y botallera, etcétera, etcétera, ambarete peo yo, uina ave oña impone, PMS, así va. Pero no se olviden que lo esencial y lo fundamental es dar a Dios lo que le corresponde. Entonces siempre tenemos que nosotros, queridos amigos, estar atentos, ¿verdad?, ante quienes también de cierta manera nos están presentando así palabras endulzadas. A ver, ustedes, ellos vienen aquí, le quieren bastante aceina, venían de Yara, ¿verdad? A ver si calla. Ahora estaban ahí leños a ver, pero venían de Yara y le trajo ahí, y por eso así con esta salida espectacular y maravillosa nos está enseñando a nosotros a valorar seriamente lo esencial y lo fundamental en nuestra vida. Denle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Valoren verdaderamente el sentido profundo de su propia vida, de su propia existencia. Y las cosas pasajeras, y bueno, denle a ellos lo que le corresponde. Con el tiempo jazapanes, ¿verdad? Y hoy mismo, ¿verdad? Eso ya no tiene valor, ¿verdad? Pero Jesucristo, Dios, continúa. Volvemos enseguida con más Ñantichara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor,
Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este momento, ¿verdad?, en que nosotros respondemos a las preguntas. Ñande Yarañe responde a sus preguntas y sus inquietudes. Pueden enviarnos para nosotros así alguna palabra, algunas preguntas importantes que nosotros podamos compartir con ustedes y responder, ¿verdad?, sobre la palabra del Señor. Estamos hoy, en este domingo, ya 29º del tiempo ordinario, en que estamos caminando. Lleva un jeboteite, imagina la fiesta de Cristo Rey, upeas y seguina lleva poteite, imagina peñandé, yagüero guatá, con la fiesta de Cristo Rey. Y aquí, sobre todo, se nos presenta de esa primera lectura y sobre todo también lo que se nos presenta en la segunda lectura del Evangelio, si queremos tomarlo de esta manera como un servicio, ¿verdad? Sobre todo esa primera lectura del libro de Isaías, que presenta a Ciro nada más y nada menos como un servidor, a pesar de que es un extranjero. Él se presenta como el rey de Persia. Él vence a los babilonios, pero luego entonces se pone también al servicio de esta comunidad, ciertamente. Aquí se encuentra con los que estaban esclavos en Babilonia y de aquí comienza todo un caminar. Ellos hacen una lectura que es importante e interesante porque en esta política de Ciro, él quiere que los israelitas, los deportados, vuelvan a su patria, vuelvan a reconstruir el templo, vuelvan a reconstruir las murallas. Aupilla entonces acuerdan pero mañana y na pebe. Pea la ñande yara iba de cueñande lleva a un bouta ñande a un salvador, a un mesías, a alguien que nos va a salvar, a alguien que nos va a pasar la mano para que nosotros podamos sentirnos libres de toda opresión. Y entonces, aquí estamos hablando del servicio, del servir, el servidor, el abad, ¿verdad? Eso significa, queridos amigos, desde la palabra hebrea, abad, ponerse al servicio. Ñande hoy ñañe cuame, lleva peo ñañe cuame, porque ya posee una peiponamia de la pisa pecuera penguana,
ñande ñe cuave ella ya popona jangua peñan de comunidad peñan de atuasu penguana peñan de yara o ya posea ñandero vive, porque la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de las murallas, el servicio que nosotros podamos dar, queridos amigos, solamente lo vamos a dar cuando es una verdadera entrega para la comunidad, para los hermanos, para los demás. Entonces, vamos a mirar un poco la misma palabra servir. De aquí vendrá el servicio, el que se pone a disposición, ¿verdad?, de los demás. Servicio adopta dos significados que son opuestos en la Biblia, según designa la sumisión del hombre a Dios por una parte, o la sujeción del hombre por el hombre bajo la forma de esclavitud. Dos elementos entonces. O nos ponemos directamente ante el Señor, nos ponemos directamente ante Dios, respondemos a esto que el Señor nos está pidiendo, o si no, también la otra es una sumisión del hombre a Dios o la sujeción del hombre por el hombre. Pero esto nos está hablando de una esclavitud. Esclavitud es cuando nosotros ya no podemos decidir de nuestras propias acciones. Cuando nosotros tenemos que obedecer, entre comillas, vamos a decirlo así, a fuerzas externas, a otras fuerzas que nos dicen, que nos indican y que nos mandan a hacer aquel camino que de cierta manera no lo hacemos libremente. Entonces esa es la sumisión. Pero aquí cuando se nos habla del servicio, quiere decir que el servicio siempre nos tiene que dejar y nos tiene que llevar hacia la libertad. Upea ñandela yayapono hina porque ñandeña ñandupona añandea lleva yajicuao ñamea lleva ñaicuave ñandera pichacuérabe desde una gran libertad de sentirse como hijos de Dios, de sentirse en este camino de ofrecer lo mejor de nosotros mismos para que exista un crecimiento. Entonces, aquí, queridos hermanos, la misma historia de la salvación enseña que la liberación del hombre depende de la sumisión a Dios y que servir a Dios es reinar. Es decir, que la salvación, queridos amigos, llega a través de una sumisión a Dios. Se y catuta lleva. Hay cuave pesea verecoa. Solamente cuando estoy lleno de Dios, cuando estoy sumiso, es decir, bajo la sumisión a Dios. Upeai zeina agendú ay cuamba eva peñan de yara la yerurease, va eva peñan de yara ome eva equese ape añemo y hangua. En este mundo, como mundo ape área lleva ay cuamba en hangua, esa la hace comunidad, ay cuamba en hangua, esa veces o donde sea, la gracia que Él mismo me ha donado y que ahora yo le estoy dando a los demás. Pero para eso entonces yo tengo que estar bajo la sumisión de Dios. ¿Cuál sería lo contrario? Ya es ya aunque la oposición de esto. Y justamente el orgullo. Ahí es el orgullo. El orgullo quiere decir que en debe esconder de vale formal y nada hareyesa gua. Hareyesa gua alanden de vale jaina va ella pues hareñen bote. Handereimo a se vale formal porque se la se vale. Se la bella va a sentir hoy a se haya poche yupe hoy. No, queridos amigos. La fuerza, la gracia, las cualidades que nosotros tenemos es gracias a aquello que Dios nos ha donado. Ahora, es importante ciertamente, y eso sí podemos decir, que nosotros lo vamos desarrollando. Sí que tú la llevas en la música, pero más o menos se ve cualidad, ya, pero pese a ambaracapuan, a practicar, se llama a hacer, pero se hace, pero se dan cuenta, entonces ahí entra nuestra colaboración, es la colaboración humana. Pero esa gracia, esa capacidad entonces que Dios te ha regalado, es porque es un don y es una gracia suya. Porque vengo que hay algunos que no tienen, por ejemplo, la gracia musical. Y desafinado, o pura pero otro lado te oyo ya, pero cualquier cosa.
lata para nada, y puedo beber, pero iba a informar, ¿verdad? Bueno, pero eso ¿por qué, querido hermano? No es porque, no sé, es porque se le castigó más y eso. No. Es que entonces hay igualdad, pica tú y vale, por ejemplo, en el fútbol. Otro rato y pues a tronco formal allá mañana de selección paraguaya, pues a tronco meme, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces quiere decir que hay ciertas cualidades que nosotros tenemos, queridos amigos, a Pepe Ñandé, entonces, Ñandé, bueno, pues hay que desarrollar. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? El servicio, queridos amigos, se da en la medida, dice, que nosotros vamos descubriendo, en la medida en que nosotros sabemos lo que Dios nos dio como cualidad, como riqueza para desarrollarlos. A ver, entonces, Ñandé, pues no lleva, yaku lleva. Ñañe punu yaku ñandé ñañe punu ya poma oigato opeisha ñamosaran bijangüencha, porque después viene esa generosidad que tenemos que tener. Y cuando hay cualidades y cuando hay generosidad entonces de parte de nosotros, entonces ahí comienza el servicio. Ese es el famoso abad. Ese es aquel que quiere servir, ofrecer, dar, porque sabemos, queridos hermanos, que cada uno de nosotros es totalmente diferente como un abeare. No hay ninguno de nosotros repetido. Cada uno de nosotros tiene su propia existencia, su propia vida, su propia realidad, sus propias cualidades. Añande yaraco o me añande a cada uno esa gracia para que nosotros pongamos al servicio de nuestra comunidad. Aupeajina entonces y apea la ñana reflexión de este día. El servir significa entrar en un diálogo directo primero con Dios para saber qué cualidades el Señor me ha dado. Ya quiero ver, de sintonía ver. Aupear en otro día de yagua, ya calcular ya mañana y mapa o ipa ñandea lleva. Apear iré entonces ñandé. Ya huye lleve, ñandé ya la vaya, el Señor. Se abe a pillar ñandé, peareme a huese. ¿Viste? Ahí viene el esfuerzo humano. Ahí viene entonces de nuestra parte el hecho de luchar, empeñarnos, desarrollar, hacer crecer, ¿verdad? Lo que Dios mismo nos ha dado. Y entonces desde ahí podemos entender el servicio. Porque nosotros servimos a los demás en la medida en que nosotros descubrimos esos dones que Él nos ha regalado. San Juan Bosco, uno de los grandes santos de la Iglesia, que sobre todo se ha dedicado muchísimo a los jóvenes, a los pobres, a los jóvenes abandonados. A Eva en la mañana, y justamente mañana, no, de hoy por de la ti vagabundo, y na con de ti bandido, y a pepe porque de coi va bella pona peupea de iseilan dendere coija a lleva cualidades y riqueza entre lo que te haya vereco. Entonces yo ya de ahí cota día ave así haya preocupado de añandeña por utaña va potoñón diepa a oñón dieña pota lleva pero donde le penaba y se les viste. Y ahí entonces don Bosco hace esa unión con ese joven, le hace descubrir sus cualidades, sus riquezas y le va poniendo en funcionamiento, haciéndole trabajar todos los elementos que nosotros tenemos, cada uno tenemos, pero que tenemos que desarrollarlo. Y después de un cierto camino, la opinaron decían los niños en día lleva, oye, pues uno lleva, ahí lleva porque ya ahí no me alaña conquistar, no la llevo por ahí. Y ahí entonces, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Esta era la frase maravillosa de San Juan Bosco. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Aquí justamente entonces es esto lo que la misma palabra de Dios en esta primera lectura que hemos escuchado hoy. Y mira en la vida de un rey que es Ciro, es lo mismo que te está diciendo después don Bosco. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Ciro entonces es considerado por la misma palabra de Dios como un enviado, como un mensajero de Dios, que se pone al servicio del Señor. ¿Pero para qué? Y para liberar a su mismo pueblo. A pesar de que él no era judío, a pesar de que él era un pagano, sin embargo, cuando entiende el bien,
cuando entiende las cosas positivas que tenemos que hacer, porque tenemos cualidades y riquezas que se tienen que jugar, que se tienen que lanzar a favor de la gente, y bueno, coger ahí, oyapó. Y es eso entonces lo que después es interpretado, mirado como una gracia de Dios al servicio de la comunidad y al servicio de cada uno de nosotros. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.